probaron los de GC, los ionómeros. Decidimos probarlos nosotros y los invito a que ustedes lo hagan en su consultorio. Entonces, la idea primero, el ionómero le dicen no se contrae. ¿Cómo se prueba si se contrae o no? Sobre un papel especial como este, donde nosotros colocamos el ionómero, esperamos que gelifique. Si el ionómero se contrae, el papel se arruga. Este papel es para pruebas de contracción de materiales que endurecen, sea resina, sea ionómero, sea cualquier cemento. Entonces, esto lo usan en el Instituto de Ingeominas. ¿Qué hacen ellos? Esto está puesto en una máquina que a cualquier contracción va a marcar cuánto se contrae en micras, y vimos que no hubo ningún tipo de contracción en el ionómero de vidrio. Pero teníamos que probar qué tanto se dilata un ionómero cuando hay humedad, a ver si era verdad todo lo que nos dijeron. Y hacíamos unas especies de barras de 5 centímetros, que fue lo que nos indicó el Instituto de Ingeominas, que era el que iba a hacer las mediciones, para nosotros echarlo en agua. Colocábamos ionómero convencional, ahorita hablo del de fotocurado. El convencional lo zafábamos, lo colocábamos en una probeta con agua destilada y empezábamos durante 1 hora a ver qué sucedía. Sabemos que el ionómero absorbe hasta 72 horas, pero nos dijeron ellos, hagamos la medición a 1 hora, porque si es a 72 nos obligaba a hacer varias mediciones, entonces solo lo íbamos a hacer a la hora. A los 30 minutos estaba así, entonces se empezó a encorvar y se empezó a salir del frasco, se empezó a salir del tubo de ensayo y se encorvó en sentido horizontal y en sentido vertical. A la hora estaba en esta condición, exactamente. Entonces, esto quiere decir que sí pasó algo con el agua en el ionómero, porque cambió de forma y mucho. Entonces, sacábamos la muestra, eran 70 muestras por cada ionómero, las cuales se colocaban de nuevo sobre el papel parafinado, y como quedó curvo, no se podía medir, nos tocaba ponerle una loseta. Una vez le pusimos la loseta, esperamos a que quedara plano y medimos, y qué sorpresa, en 1 hora un ionómero de 5 centímetros crece 4 milímetros. Entonces eso me explica el por qué a veces pongo un ionómero o un endodoncista pone ionómero, el paciente le dicen, ¿siente alto? No. Y después llama al otro día, doctor, tengo periodontitis. ¿Por qué? El ionómero se expandió y ya sí tiene contacto. Ay, pero es que tú me dijiste que no tenías contacto. Sí, pero es que el ionómero fue el que creció, por eso aparecen contactos cuando no los hay. Además que él crece no solo así, sino así como vimos. Puede partir el molar, entonces es un peligro usar los ionómeros sin protegerlos o usarlos en masa grandísimos. Entonces, miren lo que pasó con un ionómero convencional. Ahora ni hablar de los de fotocurado, que eso para mí fue una sorpresa. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos un ionómero de fotocurado, es como si yo voy corriendo y me congelan. Él debe quedar así y no se debe mover porque yo lo polimericé. Pero nosotros hicimos la prueba, entonces utilizábamos 3 cucharadas de ionómero por 3 gotas, que era la indicación. Este es FOFA, que ha sido el que peores resultados dio, por eso se los muestro. Sin embargo, todos aumentaron de tamaño. Vamos a ver que los estudiantes dijeron, doctor, como tenemos que hacer 70 muestras por cada uno, hagámoslos más pequeños. Pedimos que nos aceptaran en Ingeominas, porque ellos nos habían dicho que para las mediciones era mejor de 5, pero salía más barato así. Entonces las hicimos de 3 centímetros. Pero teníamos que hacer todas las muestras iguales, por lo tanto las polimerizábamos y luego recortábamos dejando 1 milímetro de grosor y 4 milímetros de amplitud. Esta muestra se desprendía del papel y se colocaba en agua destilada. Yo quiero que miren dónde inicia esto a nivel del tubo. Miren ustedes dónde inicia y miren lo que empieza a pasar en 1 hora. Empieza a crecer
ya crecer y lo sacamos a las 8:15 de la mañana y lo colocamos en un papel absorbente, lo secamos y lo colocamos en nuestra tabla de medidas y observamos que en 1 hora creció 1 centímetro. Para nosotros fue algo que no nos esperábamos porque pensábamos que esos no aumentaban de tamaño. Ahora me pregunto yo, si es un conducto donde yo cemento con ionómero, ¿qué puede suceder si eso crece de esa manera cuando es de foto o cuando es dual o cuando es de auto? Pues eso puede explotar las raíces y esa es la razón por la que hoy en día nos fracasan tanto los retenedores intrarradiculares. ¿Qué recomiendan hoy en día la Asociación Dental Americana y la Universidad de Indiana, que es la que más maneja materiales dentales y es donde se hacen la mayoría de pruebas en los Estados Unidos? El doctor Swift, que es el director de la parte de operatoria y de cementación, dice que para cementar cualquier cosa dentro de un conducto se debe usar o cemento de oxifosfato, que ya no lo venden, y de nuevo las compañías lo están volviendo a sacar. Por ejemplo, la casa Boco acaba de relanzar su Foscal. La casa Discus Dental o Philips hoy en día saca uno que inclusive tiene flúor. Ahora también sacan un fosfato de zinc, la casa SS White y la casa Lee Smith, y relanzan eso. ¿Por qué? Porque es que era un cemento que no es una sal y es muy barato, no será regalado, pero es más barato que un ionómero. También, además de esto, recomienda cualquier cemento resinoso, cualquiera, puede ser dual, pero puede ser dual autograbador o un dual convencional, cualquiera de estos. O también los productos core. ¿Qué son los productos core? Los productos que son reconstructores y cementantes, como el Paracor o también el Luxacor, el Sonocor, el Correstor, el Solocor, el Instacor. Todos estos son reconstructores cementantes. Lo que pasa es que en nuestros países solo se consigue el Luxacor en algunos y el Paracor en otros. El Paracor es de Cortene y el Luxacor es de DMG. El resto no los tenemos presentes pues en las casas dentales, pero con estos tienen excelentes resultados. Ahora, entonces vamos a hablar de la clasificación y las clases de postes que hay, y vamos a ver que de nuevo este doctor Andersen, el endodoncista, él comprueba que un diente natural, sin endodoncia y sin nada, siempre va a concentrar las fuerzas cuando se aplica una fuerza vestibular en esta zona del cuello. Pero cuando el diente tiene endodoncia, como se ve acá, las fuerzas se van es para el otro lado, no acá, sino acá. Y si producen una fracción, es lo mejor que nos puede pasar, porque si no, pueden fracturar incluso la corona, como lo vemos acá, o en este caso clínico que nos llegó a la universidad, en la que se fracturó el diente en esta forma. Entonces, colocar o no pernos intrarradiculares, y qué alternativas tenemos para materiales restauradores. Primero definamos qué es un poste según Philips, según Craig y según O'Brien. Y miramos, estructura rígida con forma y tamaño predefinido, que es el diseño de cada casa comercial, que previa preparación del conducto con una broca predefinida, no es con una fresa de gate ni de piso, es con una broca que viene en el estuche. Son cementados y sirven como retención para la restauración. Ahora, algo que preocupa mucho a los odontólogos en nuestro nivel es que ¿cuánto me va a durar a mí la broca? Porque si yo compro en CW esa cajita, ¿cuánto? Qué pena que me quité eso, no estoy alzado. Entonces, cuando yo compro esta cajita, esas brocas cada vez las tengo que comprar. No, yo tengo ya brocas de más de 3 años y están perfectas.
Estas brocas son de carburo de tungsteno, vienen, es que no me acuerdo si se dice ozonizadas o yo no sé qué es un nombre como así, que hace que sean muchísimo más resistentes y no se dañan. Lo que luego uno hace después de comprar el estuchito es comprar los repuestos y los vende. Entonces, la inversión inicial no sé cuánto es, pero digamos que son 700 soles. Ya después usted compra el postecito de repuesto para cada uno y vale 15 soles. 15 soles, ¿qué va a ser? 15 con 50 y ¿qué? Con 53. Ya. Entonces, estos ustedes los van a utilizar, los cementan, reconstruyen y la presa sigue sirviendo. La presa no se daña, no se parte, tiene un corte excelente como las de los implantes. Obvio, la presa no es eterna, pero como les digo, yo tengo las mías hace 3 años y están perfectas. Pero no hagan postes con presas cualquiera porque el poste pierde su sentido. Eso ya es meter un palo entre un hueco con resina y eso no es lo mismo porque no va a distribuir las fuerzas. Entonces, esto es un poste y miren ustedes cómo viene. Vienen de diferentes formas según la fábrica, cada fábrica tiene un diseño individual, pero para cada poste viene su broca y viene en el estuche. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a comprar estuche, no al menudeo, porque es que si uno compra el postecito y la fresita, eso no lo venden normalmente. Uno compra el sistema, se llama, y luego compra los repuestos. Es como que uno comprara el carro, las 4 llantas y las 4 puertas y los va a guardar y después lo arma. Uno compra el carro y más bien cuando se gastan las llantas, pues va comprando llantas. Pero uno se tiene que acostumbrar a comprar los sistemas y no a comprar los pedazos, porque así no funciona. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, para la casa Curaray, cómo ellos tienen un diseño de un poste de titanio liso, viene arenado y silanizado, lo mismo los de Cortene. Todos estos postes son silanizados ya, obvio, ya los he tocado y los han tocado, entonces no van a ser ya presilanizados, habría que silanizarlo. Pero si ustedes compran un kit, ustedes si no tocan el poste y lo cogen con una pinza, lo cementan una vez abren el lecho, simplemente lo cementan y no tendrían que echarle ni silano ni nada. Ya si ustedes lo tocan o lo engrasan o lo untan de saliva, sí deben silanizarlo. Entonces, vemos cómo los sistemas vienen todos perfectos. Hay metálicos, miren ustedes la diferencia. Los postes suizos son de titanio o titanio recubierto con oro. Los postes chinos son de acero inoxidable, níquel, cromo y bronce, y el bronce se oxida. Entonces ahí estamos viendo la diferencia. No es lo mismo comprar algo hecho en Suiza que hecho en China o en Brasil. Y los cerámicos se dejaron de usar, ya no se usan porque eran tan rígidos que actuaban como cuña y partían las raíces. Ahora, hay un nuevo material del que solo les muestro una foto porque no lo conozco. Es una resina acetálica que están vendiendo en Alemania, que se llama PIC. PIC es un nuevo sistema de resina que simplemente se pone en un CAD/CAM, los cubos, y microfresan un poste o un núcleo y uno simplemente lo cementa y toma la impresión. Dicen que es excelente, que es el futuro en mucho tiempo, porque el precio en México, que sí hay ya PIC, es el primer país que tienen el costo, cada núcleo de PIC son $100. Entonces imagínense cuánto le cobra uno al paciente por un núcleo hecho en PIC. Pero prefiero hacerlo en un postecito de estos, porque cuánto le tendría que, casi que me sale más barato en oro que hacerlo en PIC. Pero es el futuro. Resina acetálica se llama. Bueno, y para terminar, porque quieren invitarlos a un break un momentito, vamos a ver los tipos de fibra que usan las casas comerciales. Todos estos son fibras. Esta es la fibra que usa Coltene
que es una fibra así entrecruzada en esa forma, es fibra Kevlar inyectada con polividrio. Esto es para la casa Ivoclar, Curaray, Tokuyama, y esto es Pentro. Cada casa tiene su forma de entorchar su fibra para poderlo patentar. Esto es una fibra de los postes Angelus. Miren ustedes la diferencia. El entorchado y el entrecruzado en este es liso. Y miren que si yo lo estiro así es transparente porque tiene mucho menos fibra. Y la fibra de esto es Kevlar y esto es fibra de vidrio de techo. Entonces por eso se parte, porque son fibras también de vidrio, pero no vienen con estas características que hacen que sean irrompibles y por eso es que se fracturan. Aquí las vemos más grandes, estas son las fibras de los diferentes postes. Entonces los invito a salir un momento que les van a enseñar aleaciones y encuentran que la plata paladio es un metal barato, además no se oxida al tener paladio y es un material que tiene la misma colabilidad. ¿Qué es colabilidad? La capacidad o fidelidad de copia que el oro. Además era usado también en joyería y ellos decían, usémoslo en boca. Empiezan a usarlo y se empieza a cementar con fosfato. Sin embargo, ya en el 72, Wilson y Keynes habían descubierto el ionómero de vidrio, pero todavía no había ionómeros cementantes. Había ionómeros como base intermedia. Luego, en los años 70-80, estos núcleos de metal que se llamaba albacast, betacast, alfacast o gamacast, que eran plata paladio, se empiezan a usar mucho porque era muy barato, pero empieza a pasar algo y no entienden por qué. Y es que el metal tiene la misma colabilidad que el oro, pero se empieza a fracturar el poste colado y se quedaba el pedazo en la raíz. Esto hoy en día para un endodoncista no es problema, porque existe el ultrasonido y llegan y lo tocan y tanto le hacen que se cae. Pero es que en esa época no había ultrasonido, entonces ¿qué hacían? Exornos. Y empiezan fracturas, y esto hace que en ese momento la casa marca Williams y Williams Gold, también la casa de Gusa, estaban sacando un nuevo metal para rehabilitación con coronas, que era el famoso metal base con níquel cromo. Y dijeron, oiga, pues este metal es muy barato, no se oxida porque es cromado y además pueden hacer núcleos con eso, ya ni siquiera les va a costar como el de plata paladio. Y este es tan rígido que no se va a romper. Ya en este momento también había ionómeros de vidrio cementantes. Entonces teníamos todo, algo más duro y algo que se adhiere a los dientes. Entonces dijeron, es lo ideal. Y todos empezamos, incluyéndome, a hacer todo el metal base cementado con ionómero. Y empieza a pasar esto. Explosión radicular, fractura radicular, fractura radicular, fractura radicular, fractura radicular, y dicen qué será lo que está pasando. Entonces nace el concepto de módulo elástico. Si en los años 60, 70 un núcleo de oro con fosfato no se fracturaba y siguen en boca, ¿por qué los que hicimos en plata paladio se partía el núcleo y los que hacemos en níquel cromo se rompe la raíz? Resulta que es que el módulo elástico de la dentina es igual al del oro. Cuando nosotros ponemos un núcleo o poste colado de oro, es como si pusiéramos dentina dentro de dentina y funcionan como una unidad. Además, el ionómero absorbe agua, el fosfato no. Entonces simplemente lo retiene por fricción. Y se producía una especie, como ven ustedes, una unión íntima entre el núcleo y la raíz, y funcionaba como una dentina artificial o sucedáneo de dentina. Ya con el tiempo es que se dan cuenta, oiga, el albacast, el plata paladio, tiene un módulo elástico menor que la dentina, por eso es que se rompía. Siempre se rompe el más débil. En cambio, el metal base tiene un módulo elástico más alto, pero son
15 veces más alto que la dentina. Por eso rompe la raíz. Y vuelven a decir, lo ideal es usar oro. Pero desgraciadamente vivimos en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y no hay con qué hacer los núcleos de oro en todos los pacientes porque no hay dinero. A raíz de esto, una compañía suiza empieza a ver la posibilidad de hacer unos materiales que sirvieran para reconstruir dentro de los conductos. Y de ahí empiezan a nacer lo que se llaman los postes prefabricados. Los primeros que hacen, los hacen en titanio y se denominan sistema Tenax. El titanio es un metal muy blando, resiliente, y por eso se hacen en ese metal. Tiene un módulo elástico que es similar al de la dentina, es barato, no es regalado, pero es barato. Sin embargo, empiezan a salir cerámicas, carillas, todo libre de metal. Y dicen, tenemos un problema. Estos postes, al ser metálicos, para los odontólogos están siendo un problema porque se les traslucen a través de estos materiales que son estéticos. Estas personas empiezan entonces a pensar qué podemos usar. Y a unos físicos e ingenieros de la casa Coltemi se les ocurre diseñar unos postes ausados en esta forma. Son paralelos y ausados en su punta y redondeados para que disipen las fuerzas. Y los hacen en fibra Kevlar. La fibra Kevlar es la de los chalecos antibalas. Ellos empiezan a hacer estos tubos y un tubo o palito llamado poste, empiezan ellos a hacerlo en fibra Kevlar y le inyectan bajo presión de nitrógeno con 125 atmósferas de presión, inyectan polividrio, no resina normal, sino polividrio, que sabemos que es un polímero modificado con uridimetacrilato y con vidrios orgánicos de vitrólico. Esto le va a dar muchísima más resistencia. Tiene el 75% de fibra Kevlar y 25% de polividrio. Ahora, ellos se convierten en una de las maquilas más grandes del mundo de postes y le empiezan a hacer los postes a Cosmeden, Kuraray, Tokuyama, Pentron, Kerr, Dentsply, Maylefer. Todas las compañías de alto nivel empiezan a mandarle a ellos, hágame los postes. Cada poste tiene un diseño distinto porque eso se patenta. Entonces, por ejemplo, los postes de Pentron son triangulares en la cabeza, trae otro triángulo y sigue en forma paralela. Los postes para Tokuyama son rectos y redondeados en la punta. Y cada casa comercial diseña un poste. Pentron los diseñó de esta forma. Para que aquí quede un poquito más grueso y aquí más delgado. Pero además, ellos para cada casa comercial y cada poste diseñan una broca. La broca es, si este es el poste, la broca es exactamente igual, solamente que tiene 2 micras más de amplitud. De manera que el poste va a entrar en forma pasiva y va a tener cierta fricción. Ahí deja de ser real y utilizable la técnica de anatomizar un poste. Eso no lo conocen, ellos se quedaron aterrados de por qué anatomizar, cómo así que los anatomizan. Si nosotros cortamos con láser para hacer un poste de estos, tiene unas indicaciones y una forma específica para que se haga con una broca específica. Y llegan en América y le hacen una anatomización. Ellos eso
decían, pero ¿qué es lo que hacen ellos? A raíz de eso, por eso les digo, que me llevan a capacitarme y ellos me explicaban, no, nosotros no dejamos que esto pase porque entonces van a decir que los postes son malos, por eso se descementan. Ustedes lo que están creando al anatomizar esto con resina es una interfase poste-resina convencional y otra interfase entre la resina convencional y el cemento. Entonces, estas dos interfaces van a hacer que con el tiempo se salga o se afloje y se filtre. Esa no es la idea de un poste. Además, para colocar un poste en boca hay que tener dos leyes. La primera, debe quedar mínimo el 50% de la corona, si no, no es apto para poste. Ay, entonces ¿yo qué hago? Pues lo que tiene que hacer usted no es eso, sino colocar un poste colado. No puede hacer un poste de estos, o poder puede, pero le va a fracasar. Porque la regla dice debe quedar el 50%. Entonces, eso de que nosotros lo hacíamos, porque les voy a mostrar casos míos, que hacíamos en una raíz así, un poste y reconstruíamos todo el muñón, que porque esto es una maravilla, y después al año o menos llega el paciente con el cliente con el palito, pues eso ya va destinado a que esto termine en exodoncia porque le va a dar caries. Esto no es la indicación, debe quedar el 50%. Además, no debe estar socavada la raíz para que haya fijación primaria. La explicación que me daban a mí ellos era esta. Ustedes cuando ponen un implante, ponen una broca, amplía una broca y llega a la última. Una vez pone usted el implante, debe quedar con fijación primaria. Usted no puede dejar un implante en boca que hace así desde el principio que se va a caer. Eso mismo pasa con un poste. Si no hay una fijación primaria, no sirve. Ah, que es que yo lo anatomizo. Eso no se lo inventa. Nosotros no diseñamos un poste para que usted lo acabe de hacer. Él ya viene hecho. ¿Cuál es el problema? Primero, no tenemos las brocas. ¿Por qué no las tenemos? Porque es que resulta que hay una segunda maquila de postes. La primera es en Suiza. La segunda es en Brasil. Y la tercera es en China. Vamos a ver la diferencia. Los suizos, Kevlar 75%, polividrio 25% y viene con su broca estandarizada. Brasil, usan fibra de vidrio de techo, la misma fibra, con resina epóxica. La resina epóxica no es dura. Se hacen con eso los white pots y se hacen los de Angelus. Eso es resina epóxica. El diente que ustedes tienen aquí es hecho con resina epóxica. Eso no es lo mismo que una resina de Bisgemia, Tecma y Pluma. Por lo tanto, esos postes químicamente no se unen a la resina. Que es que la niña que los vende me dice que sí se unen. ¿Cómo le va a decir que no? Si a ella le importa es vender. Pero eso es resina epóxica. Ahora, la fibra es unidireccional. Más adelante, ay, ¿esto qué le pasó? Ah, ya. Entonces la fibra es unidireccional y solo tiene 40% de fibra y tiene 60% de resina epóxica. Esto no es lo mismo que esto. Tan no es que ni siquiera venden la fresa para colocarlo. Entonces nace la escuela, no sé, eso lo aprendí yo, lo aprendieron ustedes, que es abrir un hueco con una fresa de piso y una de gate, que no tienen nada que ver las empresas que las hacen con el que hacen en Brasil. Pero nosotros abrimos un roto y mientras quepa el palito, reconstruimos. Por eso empezaron a haber tantos fracasos en cementación de postes. Y la tercera maquila es en China, no tiene relleno de fibra. Entonces imagínense ustedes, vamos de peor a mejor y vamos a ver la diferencia. Les voy a pasar un kit de postes de los que llega a nuestros países porque los kits de Europa son distintos. Yes, sí.
kit les voy a pedir simplemente dos cosas. La primera, les voy a dar un poste suelto para que lo traten de partir. Cuando ustedes tienen un poste Angelus o un white post de FGM, ustedes le pueden hacer así y se rompe. Yo quiero que traten de partir esto. Esta mañana en la Universidad San Martín de Porres me decían, doctor, y al no partirse, ¿quiere decir que son más rígidos que la dentina? No, porque son resilientes y al tener fuerza distribuye las fuerzas. Solo que es que un poste no se tiene por qué partir. Entonces los suizos le garantizan a usted, les voy a pasar el poste para que lo traten de partir y van a ver que no se parte. Además van a ver cómo vienen los kits que vienen a nuestro continente, que son con una fresa y aquí viene el diámetro que se debe colocar. Ahí no dice que uno lo estandariza o lo cambia de forma, sino usted lo cementa, reconstruye y lo corta y talla, pero usted no tiene que hacer nada más. Entonces les pido es que no lo abran para que no se vayan a caer los postes, y aquí va un poste para que lo pasen y lo traten de... Bueno, hay un señor que se llama el doctor Andresen, que es un endodoncista, no es rehabilitador, y él se puso a ver que la mayoría de raíces, aún sin núcleo y sin poste, ya tenían microfracturas producidas por la amalgama. Ya vimos que la amalgama se va expandiendo. Esos dientes, el día menos pensado, se parte de la cúspide, uno le hace endodoncia, corona y núcleo. Pero si ya tenía microfracturas, al colocar el núcleo, esas fracturas se pueden disolver y llevarnos a una fractura más grande. Veamos este diente. Este diente se perdió por enfermedad periodontal, más no por fractura. Era un núcleo de oro, duró más de 30 años en boca y fue cementado con fosfato. Sin embargo, veamos que a pesar de ser de oro, nosotros cortamos con láser la raíz y nos damos cuenta de que tiene fractura acá, me devuelvo, aquí se ve la fractura, y tiene fractura en esta zona, y era de oro. Ahora veamos el estudio que hicimos en la Nacional con todos los dientes con núcleo de metal base cementados con ionómero, a ver los que se extrajeron por una u otra razón, si tenían o no fracturas, y encontramos esto. Por ejemplo, este premolar, fractura, y se extrajo supuestamente por enfermedad periodontal. Este molar se extrajo por enfermedad periodontal, vemos los cálculos, y lo que pasaba es que tenía una fractura de la raíz, como la vemos acá. Ahora, este caso es un caso que me gustó mucho. ¿Por qué? Una señora Elena, una viejita, llega al departamento de posgrado de rehabilitación y pregunta por el jefe de clínica y yo salgo y me dice, doctor, es que se me despegaron mis dientes, es para que me los peguen. Cuando yo veo esto le digo, señora, pero es que esto no se puede pegar. Ay, sí, doctor, yo sé que ustedes me lo pueden pegar. Y dije, no, es que esto se sacó fue del hueso. Entonces le explicamos, ella entendió, se le hizo una prótesis total, incluso tenía 2 implantes acá de cuchilla, de los que se usaban antes, de cuchilla, y estaban bien los implantes, faltaron los dientes. Entonces, nosotros vemos la historia de la señora que era paciente de la universidad y observamos que ella tiene aquí endodoncia, núcleo de metal base cementado con ionómero. Endodoncia, núcleo de metal base con ionómero. Y endodoncia, núcleo de metal base con ionómero. Listo. Alberto, un alumno que estaba haciendo la tesis de fracturas, me dice, doctor, ¿usted por qué no trae el trabajo de doña Elena y lo metemos en verde de maraquita? El verde de maraquita es un indicador de fracturas. Entonces le dije, bueno, pero yo no creo, eso fue por enfermedad periodontal. Incluso yo había guardado el caso en mi locker, porque al ver esto acá, yo dije, esta señora no se lavaba bien los dientes, porque los pónticos eran en silla de montar. Y yo dije, esa fue la causa. Sin embargo, le hice caso a Alberto y colocamos en verde de maraquita la prótesis fija y nos damos cuenta que
este diente tenía una fractura. Lo que se formó acá fue una pseudobolsa, porque había una fractura, no fue sintomática porque ella decía que a ella nunca le dolió. Sin embargo, esto empezó a crear una bolsa periodontal, acúmulo de comida y cálculo, y empezó a formarse esto. Pero veamos otra sorpresa, esta raíz también tenía fractura. Y esta fractura también creó problema periodontal en este lado. Pero peor aún es que apenas le damos la vuelta, esta también, las tres tenían fractura. A raíz de esto, y lo que nos hablaron los de GC, decidimos probarlo nosotros y los invito a que ustedes lo hagan en su consultorio. Entonces, la idea primero, el ionómero le dicen no se contrae. ¿Cómo se prueba si se contrae o no? Sobre un papel especial como este, donde nosotros colocamos el ionómero, esperamos que gelifique. Si el ionómero se contrae, el papel se arruga. Este papel es para pruebas de contracción de materiales que endurecen, sea resina, sea ionómero, sea cualquier cemento. Entonces, esto lo usan en el Instituto de Ingeominas. ¿Qué hacen ellos? Esto está puesto en una máquina que a cualquier contracción va a marcar cuánto se contrae en micras, y vimos que no hubo ningún tipo de contracción en el ionómero de vidrio. Pero teníamos que probar qué tanto se dilata un ionómero cuando hay humedad, a ver si era verdad todo lo que nos dijeron. Y hacíamos unas especies de barras de 5 centímetros, que fue lo que nos indicó el Instituto de Ingeominas, que era el que iba a hacer las mediciones, para nosotros echarlo en agua. Colocábamos ionómero convencional, ahorita hablo del de fotocurado. El convencional lo zafábamos, lo colocábamos en una probeta con agua destilada y empezábamos durante 1 hora a ver qué sucedía. Sabemos que el ionómero absorbe hasta 72 horas, pero nos dijeron ellos, hagamos la medición a 1 hora, porque si es a 72 nos obligaba a hacer varias mediciones, entonces solo lo íbamos a hacer a la hora. A los 30 minutos estaba así, entonces se empezó a encorvar y se empezó a salir del frasco, se empezó a salir del tubo de ensayo y se encorvó en sentido horizontal y en sentido vertical. A la hora estaba en esta condición, exactamente. Entonces, esto quiere decir que sí pasó algo con el agua en el ionómero, porque cambió de forma y mucho. Entonces, sacábamos la muestra, eran 70 muestras por cada ionómero, las cuales se colocaban de nuevo sobre el papel parafinado, y como quedó curvo, no se podía medir, nos tocaba ponerle una loseta. Una vez le pusimos la loseta, esperamos a que quedara plano y medimos, y qué sorpresa, en 1 hora un ionómero de 5 centímetros crece 4 milímetros. Entonces eso me explica el por qué a veces pongo un ionómero o un endodoncista pone ionómero, el paciente le dicen, ¿siente alto? No. Y después llama al otro día, doctor, tengo periodontitis. ¿Por qué? El ionómero se expandió y ya sí tiene contacto. Ay, pero es que tú me dijiste que no tenías contacto. Sí, pero es que el ionómero fue el que creció, por eso aparecen contactos cuando no los hay. Además que él crece no solo así, sino así como vimos, puede partir el molar. Entonces es un peligro usar los ionómeros sin protegerlos o usarlos en masa grandísimos. Entonces miren lo que pasó con un ionómero convencional, ahora ni hablar de los de fotocurado, que eso para mí fue una sorpresa. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos un ionómero de fotocurado es como si yo voy corriendo y me congelan. Él debe quedar así y no se debe mover porque yo lo polimericé. Pero nosotros hicimos la prueba, entonces utilizábamos 3 cucharadas de ionómero por 3 gotas, que era la indicación. Este es FOFA, que ha sido el que peores resultados dio, por eso se los muestro. Sin embargo, todos aumentaron de tamaño. Vamos a ver que los estudiantes me dijeron, doctor, como tenemos que hacer 70 muestras por cada uno, hagamos los más pequeños. Pedimos que nos aceptaran en Ingeominas porque ellos nos habían dicho que para las mediciones era mejor de 5, pero salía más barato así. Entonces las hicimos de 3 centímetros.
pero teníamos que hacer todas las muestras iguales, por lo tanto las polimerizábamos y luego recortábamos dejando 1 milímetro de grosor y 4 milímetros de amplitud. Esta muestra se desprendía del papel y se colocaba en agua destilada. Yo quiero que miren dónde inicia esto a nivel del tubo. Miren ustedes dónde inicia y miren lo que empieza a pasar en 1 hora. Empieza a crecer y a crecer, y lo sacamos a las 8:15 de la mañana y lo colocamos en un papel absorbente, lo secamos y lo colocamos en nuestra tabla de medidas y observamos que en 1 hora creció 1 centímetro. Para nosotros fue algo que no nos esperábamos porque pensábamos que esos no aumentaban de tamaño. Ahora me pregunto yo, si es un conducto donde yo cemento con ionómero, ¿qué puede suceder si eso crece de esa manera cuando es de foto o cuando es dual o cuando es de auto? Pues eso puede explotar las raíces y esa es la razón por la que hoy en día nos fracasan tanto los retenedores intrarradiculares. ¿Qué recomiendan hoy en día la Asociación Dental Americana y la Universidad de Indiana, que es la que más maneja materiales dentales y es donde se hacen la mayoría de pruebas en los Estados Unidos? El doctor Swift, que es el director de la parte de operatoria y de cementación, dice que para cementar cualquier cosa dentro de un conducto se debe usar o cemento de oxifosfato, que ya no lo venden, y de nuevo las compañías lo están volviendo a sacar. Por ejemplo, la casa Boco acaba de relanzar su Foscal, la casa Discus Dental o Philips hoy en día saca uno que inclusive tiene flúor. Ahora también sacan un fosfato de zinc, la casa SS White y la casa Lee Smith, y relanzan eso. ¿Por qué? Porque es que era un cemento que no es una sal y es muy barato, no será regalado, pero es más barato que un ionómero. También, además de esto, recomienda cualquier cemento resinoso, cualquiera, puede ser dual, pero puede ser dual autograbador o un dual convencional, cualquiera de estos. O también los productos core. ¿Qué son los productos core? Los productos que son reconstructores y cementantes, como el Paracor o también el Luxacor, el Sonocor, el Correstor, el Solocor, el Instacor. Todos estos son reconstructores cementantes. Lo que pasa es que en nuestros países solo se consigue el Luxacor en algunos y el Paracor en otros. El Paracor es de Cortene y el Luxacor es de DMG. El resto no los tenemos presentes pues en las casas dentales, pero con estos tienen excelentes resultados. Ahora, entonces vamos a hablar de la clasificación y las clases de postes que hay, y vamos a ver que de nuevo este doctor Andersen, el endodoncista, él comprueba que un diente natural, sin endodoncia y sin nada, siempre va a concentrar las fuerzas cuando se aplica una fuerza vestibular en esta zona del cuello. Pero cuando el diente tiene endodoncia, como se ve acá, las fuerzas se van es para el otro lado, no acá, sino acá. Y si producen una fracción, es lo mejor que nos puede pasar, porque si no, pueden fracturar incluso la corona, como lo vemos acá, o en este caso clínico que nos llegó a la universidad, en la que se fracturó el diente de esta forma. Entonces, colocaron los pernos intrarradiculares, y qué alternativas tenemos para materiales restauradores. Primero definamos qué es un poste según Phillips, según Craig y según O'Brien. Y miramos, estructura rígida con forma y tamaño predefinido, que es el diseño de cada casa comercial, que previa preparación del conducto con una broca predefinida, no es con una fresa de gate ni de piso, es con una broca que viene en el estuche.
son cementados y sirven como retención para la restauración. Ahora, algo que preocupa mucho a los odontólogos en nuestro nivel es que cuánto me va a durar a mí la broca. Porque si yo compro en CW esa cajita, ¿cuánto? Qué pena que me quite esto, no estoy asado. Entonces, cuando yo compro esta cajita, esas brocas cada vez las tengo que comprar. No, yo tengo ya brocas de más de 3 años y están perfectas. Estas brocas son de carburo de tungsteno, vienen, es que no me acuerdo si se dice ozonizadas o yo no sé qué es un nombre como así, que hacen que sean muchísimo más resistentes y no se dañan. Lo que luego uno hace después de comprar el estuchito es comprar los repuestos y los venden. Entonces, la inversión inicial no sé cuánto es, pero digamos que son 700 soles. Ya después usted compra el postecito de repuesto para cada uno y vale 15 soles. 15 soles, 15 con 50 y ¿qué? Con 53. Ya. Entonces, estos ustedes los van a utilizar, los cementan, reconstruyen y la fresa sigue sirviendo. La fresa no se daña, no se parte, tiene un corte excelente como las de los implantes. Obvio, la fresa no es eterna, pero como les digo, yo tengo las mías hace 3 años y están perfectas. Pero no hagan postes con fresas cualquiera porque el poste pierde su sentido. Eso ya es meter un palo entre un hueco con resina y eso no es lo mismo porque no va a distribuir las fuerzas. Entonces, esto es un poste y miren ustedes cómo viene. Vienen de diferentes formas según la fábrica. Cada fábrica tiene un diseño individual, pero para cada poste viene su broca y viene en el estuche. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a comprar estuche, no al menudeo, porque es que si uno compra el postecito y la fresita, eso no lo venden normalmente. Uno compra el sistema, se llama, y luego compra los repuestos. Es como que uno comprara el carro, las 4 llantas y las 4 puertas y los va a guardar y después lo arma. Uno compra el carro y más bien cuando se gastan las llantas, pues va comprando llantas. Pero uno se tiene que acostumbrar a comprar los sistemas y no a comprar los pedazos, porque así no funciona. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, para la casa Curaray, cómo ellos tienen un diseño de un poste de titanio liso, viene arenado y silanizado, lo mismo los de Cortene. Todos estos postes son silanizados ya, obvio, ya los he tocado y los han tocado, entonces no van a ser ya presilanizados, habría que silanizarlo. Pero si ustedes compran un kit, ustedes si no tocan el poste y lo cogen con una pinza, lo cementan una vez abren el lecho, simplemente lo cementan y no tendrían que echarle ni silano ni nada. Ya si ustedes lo tocan o lo engrasan o lo untan de saliva, sí deben silanizarlo. Entonces, vemos cómo los sistemas vienen todos perfectos. Hay metálicos, miren ustedes la diferencia, los postes suizos son de titanio o titanio recubierto con oro. Los postes chinos son de acero inoxidable, níquel, cromo y bronce, y el bronce se oxida. Entonces ahí estamos viendo la diferencia, no es lo mismo comprar algo hecho en Suiza que hecho en China o en Brasil. Y los cerámicos se dejaron de usar, ya no se usan porque eran tan rígidos que actuaban como cuña y partían las raíces. Ahora, hay un nuevo material del que solo les muestro una foto porque no lo conozco. Es una resina acetálica que están vendiendo en Alemania, que se llama PIC. PIC es un nuevo sistema de resina que simplemente se pone en un CAD/CAM, los cubos, y microfresan un poste o un núcleo y uno simplemente lo cementa y toma la impresión. Dicen que es excelente, que es el futuro. Lo que nos ha pasado y lo que nos ha fracasado, los resultados que tenemos. Sin embargo, esta mañana en la Universidad San Martín hablaba yo con un docente de algo que él me preguntó.
y le dije, mire, no le puedo responder porque no sé. Sin embargo, nosotros estamos haciendo ya ese estudio que es el uso en raíces que están demasiado socavadas, el uso de varios postes, o sea, usar un poste central y postes accesorios. Pero decirles que... Y Felipe y yo, mi compañero de trabajo, decimos, hagámosle un poste de eso que nos dieron, pero no saben ni que se llamaban postes. Sabíamos que eran unos palitos para meter en un conducto. Venían con la broca, nosotros abrimos con la broca y primer error, en la raíz no hay remanente, o sea, de una ya no servía para poste, pero no sabíamos. Segundo error, cogimos la broca, la metimos y como entraba como forzado, le empezamos a hacer a la broca esto, entonces ampliamos el lecho para colocar el poste. Luego de esto grabamos, lavamos, secamos y vean cómo quedaba el poste. Perfecto para nosotros, pero para la empresa no sirve. Quedó suelto, quedó sin fijación primaria. Segundo, le colocamos, venía con esto pegado y recuerdo, hoy en día me río, pero después ya me dio pena. Nosotros pensábamos que eso se le dejaba y le digo yo a Felipe, esta cosita, ¿para qué será? Y me dice, no la vaya a quitar, que eso debe ser para absorber las fuerzas. Bueno, entonces lo colocamos, lo cementamos, echamos líquido A, líquido B, era un cemento con un adhesivo dual. Además el cemento también era un cemento dual, por lo tanto lo revolvemos, lo cementamos y en vista de que esto se veía azul, yo cogí opacador, el tinte blanco, lo opaqué, le pusimos dentina, como ven acá, lo polimerizamos y luego hicimos el diente. Luego de hacer el diente lo pulimos, etc. La señora salió de la clínica con su diente feliz. A los 6 meses llega con el palito suelto, con el diente caído y el diente con caries y nos tocó hacer exodoncia. Bueno, igual le duró 6 meses más, ella había ido por la exodoncia, entonces ya después se le hizo una prótesis fija. Pero más triste aún es este caso de una colega que trabaja con nosotros, con Felipe y conmigo, que este es el caso, así terminó. Ella mordió una arepa, que es un plato típico de mi país y es muy tostada, se le partió un central que tenía endodoncia, y entonces nos va y nos dice María Teresa a Felipe y a mí, oigan, ustedes que tienen esos palitos que estaban el otro día usando, ¿por qué no me hacen el núcleo y me hacen la corona? Esto sin saber nosotros cómo se usaba. Primer error, tampoco era indicado para reconstruir porque no había remanente. Segundo error, hicimos con la broca más gruesa y metimos el palito o poste tenas más delgado. ¿Por qué? No me pregunten, no sé explicarlo. Los dos dijimos, no, pongámosle más chiquito porque es mejor, que tal que quede muy apretado, imagínense. Entonces, este era un poste tenax para uso en dientes anteriores e inferiores y nosotros lo pusimos en un central. Bueno, luego de medirlo cómo quedaba, grabamos, lavamos, secamos, colocamos el adhesivo y cometimos un error garrafal, lo polimerizamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos. En este caso no hubo problema porque el poste flotaba, pero esto no se puede hacer o si no el poste no entra. Pero no sabíamos. Luego colocamos el cemento porque no había con qué más, tocaba revolverlo en una loseta, ponerlo y cementamos el famoso palito y le reconstruimos el muñón. El técnico hizo un excelente trabajo, aquí lo vemos, y quedó una corona muy bonita, pero antes del año María Teresa tenía un implante porque se le dañó la raíz y se le partió. ¿Por culpa de quién? De nosotros.
Yo les decía hoy en la mañana que una de las cosas que más risa me da a mí es que María Teresa cada vez que ve a Felipe o me ve a mí nos hace así. Porque dice, por la culpa de ustedes perdí mi diente. Pero ella fue la que nos dijo, pónganme un palito de esos, y nosotros no sabíamos usar. Entonces yo deduzco que así como nosotros hacíamos eso así empíricamente, porque no sabíamos, de ahí nació la anatomización, todas estas cosas que la gente hace con los postes. Y nadie lo hace por mal, sino que es que no sabemos porque a nosotros nunca nos explicaron todo eso. Vamos a ver un caso clínico, por ejemplo este que ya sí fue hecho bien, y vamos a cementar un poste acá en una forma básica con un cemento autograbador como el Solo-Cem. Aquí lo vamos a usar ahora todos. Solo-Cem es un cemento autograbador que tiene Bis-GMA, Tecma, Gluma, GPDM, GPDM, BPO y tiene MDP. Los monómeros ácidos que le dan la característica de ser autograbador, pero es un cemento de micro y nanopartícula, o sea, es nano híbrido. ¿Qué pasa? No es apto para reconstruir porque no tiene partículas de macro relleno. Por lo tanto, esto no es un producto core, es homologable con el Multilink Plus, con el Maxem Elite Chroma, con el Relix U200. Todos esos son iguales que el Solo-Cem. Son autograbadores, pero solo cementaríamos el poste. Para reconstruir muñón puede ser una resina de posteriores, un bulk, un ionómero reforzado con resina o un producto core como el Paracore. Pero este tiene algo bueno, este no es autograbador, pero es un cemento de macropartícula, micropartícula, nanopartícula y partícula prepolimerizada, lo que le confiere la propiedad de ser un reconstructor y cementante. Entonces con esto puedo cementar y reconstruir. ¿Cuál es la diferencia? El precio. Una cosa de estas vale 180 soles, una de estas vale 300 soles. Además, este graba solo y se autoadhiere. Este hay que usar un ácido grabador que es ácido maleico y polimaleico, no es ácido fosfórico, no se lava, solo se coloca y ya. Y luego un adhesivo dual que viene en el kit. Entonces, estos 3 frascos, el ácido acondicionador o grabador, el adhesivo y el producto valen 300 y el autograbador vale 180. Normalmente estos autograbadores son más caros, porque ustedes cuánto les vale acá. A nosotros nos vale 280.000 pesos colombianos, que son 280 soles peruanos. Un Relix U200, este vale 180, o sea, vale mucho menos. Y viene la misma cantidad. Ahora, aquí hay ¿quién dejaría esto acá? Entonces, vamos a ver este caso, una alumna que se hace un blanqueamiento, apenas se da cuenta que su resina no blanquea, pues se asusta, le dijimos, mira, tú tienes que esperar a que se devuelva un poco el blanqueamiento. Le enceramos el día que ya se había devuelto un poco, a los 15-20 días, enceramos para alargar un poco el diente porque era más corto, generamos una plantilla, luego quitamos la resina, hicimos un bisel en cuchara de los descritos por el Dr. Swift, luego desobturamos con la broca. Una vez quitamos esta gutapercha y todo, estamos seguros que el conducto está limpio, le untamos al poste, le vamos a untar Solo-Cem y lo metemos sin necesidad de grabar. Este paso se debió obviar porque nosotros en ese momento pensábamos, como dicen las casas comerciales, grabe si no está seguro de que usted crea en el grabado total
nosotros aún no creíamos en la facultad de tipo el protocolo, grabábamos en la parte de arriba, sobre todo en el esmalte, porque los autograbadores no graban muy bien en la parte coronal, entonces decíamos graben y los alumnos lo hacían. Sin embargo, después vimos que realmente sí graban, por eso hoy en día simplemente se colocaría el poste sin grabar y listo. Una vez terminamos, dejamos el poste, aquí no vamos a hacer una corona porque la doctora no quería, entonces le van a hacer una resina, grabamos ahora sí el diente, grabamos, secamos, aislamos, colocamos One Quad Bond SL, que como les dije, tiene ácido maleico, polimaleico y ácido polialquenoico, lo que nos permite poderlo usar en esta zona sin que haya problema de que no haya lique de goma. Luego colocamos un fondo de una resina translúcida, luego colocamos dentina opaca, luego colocamos una dentina blanca. En este caso esta dentina no es de Coltene porque Coltene no tiene colores tan blancos y los dientes de ella eran muy blancos. Usamos una dentina de la resina Carisma Diamond de Pulser, que es bien blanca, del color OB, y lo cubrimos con un clear de Pulser también de Carisma Diamond, que es un translúcido lechoso blanco. Si ustedes lo miran así, queda igual. Aquí se ve, esto es por el cepillito con que brilló la alumna, que hizo con un cepillito de carburo de tungsteno. Pero vean ustedes entonces cómo llegó y cómo salió una vez se le hizo la reconstrucción. Ahora, ¿cuáles son las nuevas opciones? Pues las resinas que vienen con BCMA, Tecma, Gluma, y estos tres que son la parte orgánica van a tener MDP, BPO y GPDM, que son monómeros ácidos, autograbadores, unidos a los métodos de polimerización dual, ya sea con peróxidos y aminas o con fenómenos redox o de oxidorreducción, y las canforoquinonas, leucerinas o propanodionas, que hoy en día se utilizan como fotoiniciadores con las aminas alifáticas. También tienen rellenos de cuarzo, borosilicato, en especial Coltene usa el estroncio, 3M usa el circonio, que usa el litio, y SDI el vidrio de borosilicato. Los vidrios van silanizados para mejorar la unión, y ahora los cementos están viniendo silanizados también para mejorar la adhesión, tanto a los materiales de resina como a las paredes del diente. Ya vienen con silanos. Vienen con rellenos ya sea de macro, micro, nano, o hoy en día tenemos la partícula submicrónica que la encontramos en la resina Everglow, que es una partícula 1000 veces más pequeña que la nanopartícula, y esto le confiere la propiedad de ser la resina que más brilla y pule del mercado. Esto es macro relleno, entonces es un vidrio grande. Esto es micro relleno, aquí vemos la diferencia entre macro y micro. El macro relleno es perceptible al ojo humano, el micro relleno es mucho más pequeño. Esto sería una resina de macro relleno, una de micro relleno, una macro híbrida, y esto sería la partícula de nanotecnología. Esta partícula es muy pequeñita, tan pequeñita que uno hace así y no siente nada, ni siquiera siente como si no estuviera tocando nada por lo pequeña que es. Vemos la diferencia entre micropartícula y nanopartícula. La nanopartícula se ve como si estuviera suspendida dentro del frasco porque es muy translúcida. Este es el estroncio, que es el vidrio que utiliza Coltene de este mineral. Bario para darle radioopacidad, y vamos a ver el primero de la tarde, que es el cemento Solocem, que es el que les mostré, que es autograbador, viene en tres colores, transparente, amarillo y blanco. Tiene óxido de zinc que le confiere una propiedad antibacteriana y además radioopacidad, lo que hace que no tengamos que usar ningún tipo de clorexidina. Si alguno quiere usarla, no pasa nada, no interfiere en su polimerización ni en el grabado.
Viene en colores de dentina y en transparente. La dentina viene en color amarillo, que equivale a una 3, viene en color blanco, que equivale a una 0, y en color transparente, que es el white, porque nos ayuda a reconstruir el muñón y queda blanquito, sobre todo si vamos a usar cerámicas o vidrios libres de metal. Viene en esta forma, viene con las cánulas de automezcla, y el Paracore Automix, que es el otro, que es el reconstructor, viene con el ácido maleico y polimaleico que se colocan en el conducto, graban y no se lava, y luego con el adhesivo líquido A y líquido B se mezclan y ya lo vamos a hacer en el dientecito. Se mezcla en esta cosita y luego uno va al paciente y vamos a ver un caso. Sirven para cementar coronas, reconstruir muñones, cementar pernos colados, cementar postes colados, tanto postes colados como prefabricados, tanto de titanio como de resina o de fibra. Ahí vemos en los catálogos de ellos todos los sistemas que se pueden utilizar, y vamos a ver un casito clínico para terminar, que es un bruxismo de tipo vertical o dientes de piraña se llama, porque al bruxar en esta forma el paciente le saca punta a los dientes en esta forma. Este bruxismo es muy raro, pero a la facultad nos llegó este caso de un señor que se llama Monjalés, es un pintor español. Entonces nosotros vemos el modelo inferior, modelo superior, vean los desgastes. Estas son las radiografías del paciente, estaban todos vitales. Para poder reconstruir los dientes inferiores decidimos mandar a hacer endodoncias, pero él fue a otro lado y le hicieron una perforación, perdimos este diente. Este también lo perforaron, pero pudieron hacer una cirugía con MTA. Claro, los dientes cuando tienen este tipo de bruxismos se produce una gran cantidad de dentina esclerótica, y la odontóloga, que era una odontóloga general, como no encontraba los conductos, lo que hizo fue perforar para todas partes. Y miren cómo dejó este diente. Este fue el que trataron con MTA, pero los otros, gracias a Dios, no los dañó. Entonces ya los mandamos a un endodoncista que sí hizo bien los conductos. Aquí vemos estos que quedaron muy bien, y ya pudimos colocar los postes. Entonces vamos a ver en el paciente, este es el paciente, ya tiene las endodoncias, por lo tanto procedemos a desobturar. Estos son los superiores, desobturamos con la broca. Una vez desobturamos todos, medimos nuestros postes. Vamos a usar dos más gruesos en los caninos y unos más delgados. Este es el que vamos a extraer. La estudiante va a empezar a colocar primero el ácido maleico y polimaleico, que vienen como acondicionadores, no se lava, se coloca y se frota en el conducto 20 segundos. Luego de frotarlo 20 segundos, coloco el adhesivo sin polimerizarlo, simplemente líquido A, líquido B, rápidamente lo introduzco en cada uno de ellos. Antes de que polimerice, debo proceder a tener lista la jeringa para ir cementando los postes rápidamente, de manera que una vez terminamos de cementarlos, antes de que polimerice, pues ya después hacemos las preparaciones. Como ven acá, quedan embebidos los postes. Dentro de cada una de las preparaciones queda el remanente dentario que teníamos, y procedemos a la exodoncia. La alumna le hace en bloque unos provisionales, como vemos acá. Le hacemos un tope para desoclusión en esta zona, y luego ya empezamos a trabajar el segmento superior. En este diente tocó hacer endodoncia debido a esto, que era una comunicación directa con la pulpa por el bruxismo, estaba necrótico. Y aquí ya lo tiene con provisionales. En esto va el caso de nuestra estudiante, pero como ven ustedes, es una opción bastante buena sabiéndola utilizar. Entonces, yo les voy a pedir a todos, les vamos a dar
a estos de este lado les voy a dar solo SEM para que cementen el poste. Simplemente van a hacer lo mismo que yo. Yo voy a colocar en esta zona el cemento. Cojo el poste sin poner luz ni nada, él polimeriza solo, lo cemento y listo. Esto es autograbador, no hay que hacer nada. Te lo paso para que tú vayas poniendo el de ustedes que tienen acá. Y los del otro lado vamos a usar paracord. Entonces lo primero va a ser colocar en este lado, vamos a colocar el ácido maleico y polimaleico. Entonces unto el microbrush, que ya se los paso, lo froto durante 20 segundos. Una vez ya logro hacer esto, voy a preparar el adhesivo. Una gota de este y tapo, lo revuelvo, coloco dentro de mi conducto y a la vez lo unto alrededor para poder reconstruir el muñón. Tomo el paracord, cemento mi poste e inmediatamente procedo a reconstruir el muñón. Con este lo puedo hacer, con el otro no. Reconstruyo el muñón. Si tengo una lámpara, pues puedo en ese momento polimerizar. Si no tengo lámpara, no. Pero entonces les voy a ir pasando todo. Aquí va esto, para que todos vayan untando primero el verde. Si quieren lo echan en este lado y lo van colocando. Y ya les... En esta oportunidad nos está visitando el doctor Jorge Sasa, que viene desde Colombia. El doctor es profesor en la especialidad de posgrado en rehabilitación oral y estética de la Universidad Javeriana. El día de hoy el doctor les va a hablar sobre post-cementación. Va a tratar temas de resina, cementos resinosos, postes de titanio en fibra y reconstrucción de muñón. Doctor, Listo. Bueno, un placer. Sí, como digo, mi nombre es Jorge Sasa. Yo soy odontólogo javeriano y dirijo el posgrado de la Universidad Nacional de Colombia de Rehabilitación y Estética. Y la razón por la que estoy acá es más que todo porque la compañía Coltene me ha pedido aclarar un problema que se ha venido surgiendo con los postes en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. La verdad, todo surgió a raíz de un estudiante, bueno, un grupito que hizo una tesis con postes y cementación, y la compañía Coltene le pidió a los estudiantes que una vez terminaran, que ellos le patrocinaban la tesis, les daban los postes, etcétera, siempre y cuando ellos retroalimentaran la empresa dándoles un artículo del resultado de su tesis. Cuando llega el artículo, los físicos y químicos que hacen los postes, etcétera, leen el estudio y dicen, pero este estudio no tiene sentido porque no entendemos qué es lo que pasa en América Latina, por qué hacen ellos eso, por qué cementan así los postes. Eso creó en ellos como un problema, y a raíz de que trabajo hace ya casi 20 años con la compañía, ellos me invitan a participar en un curso dado por los químicos y los diseñadores de los postes, y ellos me decían, nosotros no entendemos por qué ustedes en América Latina cementan los postes con ionómero. Los ionómeros no se hicieron para cementar postes, y menos de fibra. Y segundo, ¿de dónde sacaron que ustedes tienen que hacer el poste individualizándolo?
si el poste ya viene hecho para cementarlo como es y tiene una forma para distribuir sus fuerzas. A raíz de eso, me explican, me llevan a hacer el curso y les quiero compartir algunas de las experiencias que aprendí, además que la compañía GC o GC ayudó en esta capacitación, explicándonos además el comportamiento de los ionómeros y el por qué ellos mismos no recomiendan el uso de los ionómeros dentro de un conducto radicular. Entonces, esto creó en nosotros pues una controversia porque nosotros cementábamos los núcleos colados con ionómero y apenas vemos lo que nos enseñan ellos, pues crea en nosotros angustia porque todos los hemos cementado con ionómero y a raíz de eso entendimos por qué hemos tenido tantas explosiones radiculares, etc. Les voy a compartir porque a raíz de ese curso hemos hecho varias tesis en las cuales comprobamos, y la idea es mostrarles los estudios a ustedes, más que la estadística, la forma visual y fácil de explicar qué es lo que sucede con estos cementos, y también explicarles algo que va a lanzar la compañía pronto a nivel latinoamericano. En algunos países ya se están vendiendo las carillas prefabricadas o componiers, se llaman así. Estas carillas prefabricadas son inventadas por un doctor, Dietrich, quien ve con preocupación que algunos de sus alumnos no tienen habilidad manual, pero están haciendo un posgrado, y hay otros que la tienen. Entonces decía, una forma de nosotros ayudar al odontólogo a que todo le quede bien, tenga o no habilidad manual, es haciendo estas carillas prefabricadas. Las llaman componiers y vienen en unos kits como estos, vienen dos cajas. En una caja van a observar ustedes el instrumental y la resina con que se puede cementar. Además vienen las guías para toma del tamaño de los componiers. Ya vamos a ver un caso clínico, cómo se usan. Pero lo más importante es aclararles una cosa. La compañía Contene, al ser una compañía europea, ellos no tienen resinas sumamente blancas. Ellos sí tienen un bleach. El bleach de ellos es más o menos entre A0 y A1. Es más claro que A1, pero tampoco es un color blanco, blanco tiza. Entonces, hay odontólogos que dicen, no, pero es que mi paciente quiere los dientes más blancos que ese color. Para eso, la compañía hace dos tipos de componir. El componir transparente, que puede ser usado con cualquier resina. Entonces, si ustedes necesitan un color muy blanco, simplemente usan uno transparente. O el componir bleach de la compañía, que se usa con la resina bleach que viene acá. Los componir son hechos con resina prepolimerizada y con un factor de conversión del 98%. ¿Qué quiere decir eso? Que la resina no se va a pigmentar, pule y brilla mucho mejor y mantiene su forma, y además en resistencia es mucho más resistente que la resina convencional que nosotros usamos y polimerizamos directamente con la lámpara en nuestro consultorio. Entonces, estos instrumentos son los que trae el kit de iniciación. Es una pinza para coger la carilla, un aparatico que es bastante útil. ¿Por qué? Los componir tienen solamente 0.2 de milímetro de grosor. Al ser tan delgados, si los presionamos mucho con los dedos, los podemos partir. Por eso ellos idean este instrumento que tiene aquí una especie de resorte, de manera que esto crea acá como un émbolo, y a su vez tiene un caucho. Al hacer la fuerza con el caucho y con el émbolo, disminuimos hasta en 6 veces la fuerza que estamos aplicando. De esa forma no vamos nunca a excedernos en la fuerza y vamos a romper el componir. ¿Por qué?
porque una vez se rompe el componir no sirve. El problema es que la compañía no vende un componir, vende 6. Entonces, si ustedes van a colocar 6 componentes, rompieron uno, tienen que comprar otros 6, porque no le venden de a uno. Venden, ya vamos a ver, en small, medium, large y XL, pero no venden de a uno. Esta es una espátula de resina convencional y esto pues es un pincelito. Así viene con unos repuestos, la pinza, portacarillas, que es parecida a la de papel de articular. Estos son los pinceles, este es el aparatico que les digo para presionar. Y estas son las guías de tamaño. Realmente las guías de tamaño no se usan mucho, aunque uno piensa que es lo más importante del kit. Y realmente lo más importante del kit es este instrumento. Porque las guías son muy fáciles. Las carillas small nunca se usan. Por eso los importadores nunca las traen. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué no traen las small? Son tan chiquitos que parecen dientes temporales. Entonces nadie tiene ese tamaño de diente. Ahora, los XL son tan grandes que son como para castor. Son gigantes. Eso nadie tiene un diente de ese tamaño. Realmente nosotros en América usamos M o L. M para la mayoría y L cuando es un diente grande. No hay otro. Nosotros en Colombia no hemos usado un solo juego de S ni un solo juego de XL. Por eso es importante cuando ustedes hablen con el importador decirle no me vaya a vender uno S y al mismo importador decirle uno, mire, no traiga S ni traiga XL, que eso no se va a vender aquí porque nadie tiene esos tamaños de dientes. Ahora, viene con la resina para cementar, entonces viene con resina transparente y con resina bleach. Bleach para la carilla bleach y transparente para si es que uno no quiere cambiar el color de los dientes, simplemente pega con transparente una carilla transparente. Pero esta transparente también les sirve cuando quieren aclarar los dientes o amarillarlos, porque no. Hay gente, como todos son modas, en Colombia, por ejemplo, les había dado por tener dientes color hoja y ahora les dio que porque eso ya no está tan de moda y los quieren a uno. Y ellos mismos le dicen a uno, doctor, yo los quiero color a uno. Y uno, este señor, ¿cómo sabe eso? Y es porque entre ellos hablan, no, a mí me las hicieron, no, ay, yo las quiero así, que es más natural, como dicen ellos. Ahora, esta es la resina con que se pegan, que es la Brilliant MG, una resina microhíbrida. Y esta es la caja donde vienen los Componir. Inicialmente a nuestro país empezaron a llegar los Componir así, pero tenían 4 tamaños. Entonces los transparentes que eran estos venían en small, medium, large, XL y lo mismo para los bleach. La caja de introducción que trae esto, esta caja traía 8 casos. Ahora solo trae 4. Trae 2 transparentes, uno L y uno N, y uno bleach L y uno bleach M. Pero de todas maneras se venden por juego de A6 y vienen en una cajita. Cada componir viene en su compartimiento aparte que indica qué diente es y qué color es. Entonces uno no se va a equivocar. Vamos a ver un caso clínico y cómo se usa. Este es un muchacho, Sergio, que es cocinero y cursó en Masterchef. Y necesitaba unas carillas porque como quedó seleccionado, los camarógrafos le dijeron que tenía en los dientes. Resulta que tenía unas carillas de resina, pero miren, el estado de las carillas estaban pigmentadas, deterioradas. Entonces el muchacho va a nuestra facultad rápido porque la Universidad Nacional queda al lado de los estudios de RCN y allá en el posgrado decidimos hacerle, teníamos más o menos 2 horas para hacerle unas carillas. Le dije yo a la estudiante, hagámoselas en Componir. El paciente acepta. Los Componir no son caros y realmente son una ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ahorran tiempo, primero que todo. ¿Por qué?
En media hora se hicieron los 6, 37 minutos por reloj nos demoramos. Y segundo, siempre quedan bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Primero, tomar el tamaño. Cogimos la S y nos damos cuenta que S no es nadie, que son chiquiticos. Al no ser S, tomamos uno M. Al ver los M vemos que Sergio tiene dientes más grandes, además él quería alargar un poco sus centrales, por lo tanto no van a ser M, sino que van a ser L. Al poner los L vemos que es perfecto el tamaño, como les digo, un diente grande, L, un diente normal, M, es lo único que se usa. El señor nos dice, esos son los que quiero, de ese tamaño, veamos que él quería alargar un poco, por ahí 1 milímetro los centrales, entonces se podían alargar. Estos son los XL, miren ustedes el tamaño de un XL, es gigante, tienen una medida de incisal a gingival de 1.7 centímetros, casi 2 centímetros, eso no es normal, nadie tiene un diente de ese tamaño. Entonces, estos tampoco eran. Procedemos a retirar la resina en el paciente y estos son los componentes, vienen así. Como les digo, es una resina prepolimerizada en laboratorio y que tiene un factor de conversión mucho más alto que la resina convencional. Además, en la parte interna ya vienen corrugados, aquí se ve mejor, vienen corrugados con retenciones, vienen microarenados y además silanizadas, o sea, no necesitamos silanizar. Pero la empresa hace una salvedad. Si usted lo va a poner en boca, la boca tiene saliva, tiene sangre, tiene fluido. Si usted lo va a tocar con sus dedos por la parte activa, tiene que microarenar de nuevo y tiene que volver a silanizar. Entonces, nosotros, como estábamos tomando fotos, los pusimos en la boca de Sergio y los engrasamos y los untamos de saliva, por lo tanto era necesario arenarlos y colocarles silano. Un problema que aquí ustedes ven, este componente es más corto que el diente. No hay problema porque como es bleach, yo simplemente le coloco resina bleach y lo voy a llenar y no se nota absolutamente nada. Entonces vean ustedes el componente sobre el diente, los arenamos. Una vez están arenados les ponemos silano, en este caso usamos silano de Kerr, puede ser de Sultan, puede ser de Kerr, puede ser de Ivoclar el monobón o puede ser el de 3M. No uso el de Ultraden, ¿por qué? Porque se supone que los silanos son lábiles al calor y a la luz. Y los de ellos vienen en una jeringa transparente. Cuando estuve en Utah, en Ultraden, pregunté por qué ellos empacaban el silano en esas jeringas y eran transparentes. La respuesta fue esta, que me dejó como a Condorito. No, porque me dijeron, es que eso es desechable, eso se bota. Y yo, ¿cómo voy a botar la jeringa que está llena todavía de silano? En América nosotros la guardamos hasta que le quede la última gota. Y yo decía, pero ¿cómo? No, es que eso es desechable. Por supuesto nosotros, como no lo usamos desechable, pues ese silano no se puede usar, porque ese silano se daña, se hidroliza cuando ya se ha tenido por mucho tiempo. Por lo tanto, prefiero de otras marcas que vienen en tarritos oscuros, como el agua oxigenada que viene en tarros café o azul, para evitar que la luz los dañe. Le colocamos el silano, esperamos a que se evapore y en el paciente simplemente vamos a grabar, lavar, secar. Una vez secamos, aislamos con teflón y ponemos el vástago o la banda. Estas bandas, hoy en día, aprendí algo en Brasil que me gustó mucho en Curitiba, ellos usan las bandas de los códigos de barras que le ponen a los productos en las farmacias o en los supermercados, que uno arranca una cosita pegajosa rectangular y por dentro hay unas banditas. Esas banditas son de nitinol
que es el mismo alambre con que trabajan los ortodoncistas y se puede esterilizar inclusive. Pero lo bueno es que miden 0.2 micras. Al tener 0.2 micras no me generan como estas un diastema, que las que nosotros usamos son demasiado gruesas. Entonces ahora nosotros conseguimos los códigos de barras que vienen en el champú, los desodorantes, los quitamos, cortamos, lo esterilizamos y sirve y además no se oxida porque es nitinol. Luego colocamos adhesivo, en este caso estamos usando One Quad Bond. Este adhesivo, además de ser uno de los más económicos del mercado, de los adhesivos convencionales, es uno de los que mejor funciona. Si pudieras conseguir, Nicole, ¿está por ahí? Sí, Nicole, si pudieras conseguirme un vaso con agua, Ajá. un adhesivo One Quad Bond, que creo que aquí lo tengo, yo no sé si lo sacaron, no tenemos One Quad Bond en algún, Rojito. Ya. una cajita y Pero aparte de eso, algo más. una lámpara. ¿Qué fue lo Si que- tienes Sí, una lámpara. sí tengo. Les voy a mostrar lo que sucede con este adhesivo. Es un adhesivo primero en base a agua, no tiene alcohol ni acetona, pero tiene un producto que es el ácido polialquenoico y ahora le están poniendo ácido maleico. ¿Qué hace eso? Desplaza el agua, lo que lo hace ideal porque lo hace hidrófobo, a pesar de venir con agua, la desplaza. Y segundo, al tener ácido polimaleico se une químicamente como los polialquenoatos o ionómeros de vidrio al esmalte y a la dentina. De esa forma, no solamente hay una traba mecánica, sino que hay una unión química con el sustrato dental. Entonces, colocamos el One Quad Bond, lo aireamos, luego, mientras tanto, la colocamos cargando nuestro componir y luego lo llevamos a posición. Con el aparatico que yo les digo, ustedes lo van hundiendo, pero sin hacer demasiada fuerza, porque el exceso de fuerza lo puede fracturar. Vamos a ver que empieza a fluir la resina por todas partes y simplemente con la espátula yo voy quitando los excesos. Como ya vemos acá, creo más o menos un perfil de emergencia, después con una fresita multifilos, puede ser Diatech o cualquiera de estas fresas, pulo, polimerizo y luego coloco el otro componente. Una vez los tengo los dos, vean ustedes que en este que le faltaba un pedazo, no estoy observando ninguna diferencia porque es el mismo color y el mismo material. Luego polimerizo y sigo por los laterales, grabo, lavo, seco, adhesivo, polimerizo y tomo los dos componir de ellos. ¿No se puede vasito transparente? Sí. Lo que iba a hacer yo, les explico porque no tenemos aquí el producto, es que el One Quad Bond, dentro de un medio líquido, ustedes cojan un vaso transparente con agua, echen una gota. La gota, como esa base de agua, es capaz de penetrar el agua, llegar hasta el fondo y si yo lo polimerizo, se queda pegado al vaso. Si yo de todas maneras lo logro despegar, ustedes van a ver que queda completamente polimerizado. Eso no sucede con un adhesivo convencional. La mayoría quedan semipolimerizados. ¿Qué genera eso?
Al no polimerizar completamente, inmediatamente pueden producir irritación pulpar porque el ácido metacrílico que viene dentro del bis-GMA va a generar irritación y sensibilidad. Este no genera nada de sensibilidad gracias a esa característica. Entonces los invito a que tengan One Quad Bond, a hacer la demostración, echan la gotica. Lo que pasa es que esta mañana estuvimos en la Universidad de San Martín y vendieron todo el One Quad Bond que teníamos, entonces ya no hay más. Pero pueden hacerlo ustedes la demostración. Ahora, el lateral ya lo arené, le coloco también el silano, luego la resina, luego los llevo a boca, los cemento, luego el otro lateral, polimerizo, luego sigo con los caninos, sobre todo en este canino que era más corto, van a ver el cambio, grabo, lavo, seco, areno los caninos, les coloco silano, en el paciente grabo, coloco adhesivo, polimerizo el adhesivo, una vez lo polimerizo, cargo mi carilla o componir, la llevo a boca y la pongo. En 37 minutos terminamos la boca con pulido y brillado. Van a ver ustedes, usamos unos discos del sistema Swiss de Colteni. Primero el disco más grueso, pero no lo usamos para pulir el componir porque él no necesita realmente, sino para pulir en gingival, también por palatino, luego uno de grano más delgado y por último un cepillito de carburo de silicio y le sacamos brillo. Sin embargo, hoy en día la casa Coltene está sacando un sistema que ha revolucionado el brillo, que es el sistema Shape Guard. Son dos discos de silicona de alta resistencia, uno rosado que tiene dióxido de silicio y óxidos de aluminio, y el segundo, que es color azul, tiene óxidos de diamante. Al ser de alta resistencia, no es como el Enhance, no es como el Pogo, el Brilliant Gloss, el Astropol, todos estos sistemas que realmente una punta en 2-3 dientes se nos gasta. Estas puntas pueden durar hasta 1 año cada una. No son baratas, pero duran muchísimo y sacan un brillo impresionante, de manera que con la primera, que es el rosado, nosotros eliminamos todos los tipos de imperfecciones y con la segunda simplemente le sacamos brillo. Es bastante el brillo que se ve con este sistema Shape Guard. Entonces miren ustedes cómo le cambiamos las resinas. Le alargamos los dientes como el paciente quería y le hicimos un diseño de la parte anterior en 37 minutos con todo el pulir, porque nos ayuda muchísimo el sistema. Bueno, ahora, este es Sergio. Ahora vamos a entrar a hablar del tema como tal, que es postes. Y vamos a ver que los postes, antes de empezar a hablar de ellos, tenemos que empezar a hablar de lo que nosotros tenemos realmente para cementar estos postes o núcleos dentro del conducto. Lo más importante, aquí tengo el dibujo, es que nosotros tenemos una raíz a la que se le ha hecho endodoncia. Y a esa raíz que se le ha hecho endodoncia le vamos a ver que tiene una dentina llena de microtúbulos que en este momento están llenos de agua o del sistema de irrigar del endodoncista, o si es que al paciente se le salió la corona o el núcleo o lo que sea, pues están llenos de saliva, de agua, de café, de lo que le haya tomado, y eso se va por los túbulos dentinales, como vemos acá, se va por esta zona. Nosotros creemos, como nos enseñan, que apenas yo meto en esto un conito de papel, él va a absorber totalmente el agua, pero es comprobado que esa agua se queda dentro de los túbulos dentinales. Luego, si yo cemento algo acá con un producto que absorba agua, eso me va a generar problemas. ¿Problemas de qué tipo? De expansión, o si es una resina, no absorbe agua, pero ya se contrae. Entonces, hace que el material ideal para cementar postes y núcleos colados sea un material a base de resina y no a base de sales.
porque sabemos que la mayoría de cementos son sales. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, de esta tesis de una alumna, Viviana Gutiérrez. Ella comprobó que la mayoría de resinas, como se contraen, puede llevarnos incluso a fracturas, como vemos acá, en molares cuando se hacen con resinas bulk. Y las bulk son resinas que supuestamente se contraen muchísimo menos que las convencionales y que se pueden usar en bloque. Ella hizo estos prototipos con dientes naturales, hacía MODP, o sea, 4 superficies, polimerizaba en bloque y luego miraban y se habían producido este tipo de fracturas horizontales. Pero esto nos sirve para saber no que la resina es mala o buena, sino que la resina sí se contrae. Ahora, hablemos de la amalgama, que es un material que se utiliza mucho. La amalgama es un material a base de plata, estaño, cobre y zinc, que al ser unido con el mercurio forma unas fases metalográficas. No voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar de por qué las amalgamas con los años se vuelven negras y parece que se salienan de las cavidades, crecen. Es porque sufren un proceso que se llama expansión mercuroscópica. Y es que el único material que no se expande en la boca es la resina. El resto, todos sufren expansiones, sea por la humedad o sea por productos que entran a nuestra boca. En este caso es el cloro del agua, el cloro de la saliva, el cloro de los alimentos. El cloro del ambiente es el que negrea la plata. Entonces, esto hace que el cloro se una a la plata y forma cloruros o cloretos de plata. Estos cloruros de plata simplemente van negreando la superficie, pero a su vez, cuando el cloro toma esta plata, suelta 3 moléculas de mercurio. Ese mercurio se va y se une a esta plata, a este estaño, a este estaño, a este cobre o a este estaño, y por eso la amalgama va cambiando de forma. Y con los años se vuelven así. Una amalgama que tenía una morfología muy bonita se vuelve así. Pero el problema no es que se vuelva fea, el problema es que empieza a crecer hacia los lados y hacia arriba. Al crecer hacia los lados llega un momento en que fractura el diente, como en este caso. Ahora, veamos que lo mismo pasa con los cementos de óxido de zinc, eugenol. No los nogenol o frigenol, sino los de óxido de zinc eugenol. Son otra sal. Cuando vemos en el libro de Cray o de O'Brien o de Phillips, que habla de los cementos, ellos nos explican cómo los endodoncistas antiguamente le ponían a uno un cemento de óxido de zinc eugenol. El paciente se iba y a veces llegaban así. Este cemento absorbió demasiada agua y llegó un momento en que partió el molar por sorción de agua, porque los cementos son sales. Ahora, miren lo que nos tocó, exodoncia, y aquí vemos la fractura, como fue. Inicialmente yo pensé que era bruxismo, pero después de haber visto las diapositivas, muchos años después, y haber entendido que eran sales, me acordé, con razón, esto se fracturó. Ahora, vamos a hablar un poquito del ionómero de vidrio, que esto crea mucha controversia, pero es que el ionómero de vidrio es muy bueno. Es muy bueno como base intermedia, es muy bueno para cementar coronas metal cerámicas, es muy bueno para cementar circonio, es muy bueno para reconstruir muñones, es muy bueno para restaurar clase 5, pero no es muy bueno para cementar nada dentro de un conducto. ¿Por qué? Es la sal que más absorbe agua. Si ustedes van a cualquier libro de materiales dentales, lo primero que dice es que el ionómero de vidrio, al ser una sal, lo primero que se forma es el policarboxilato de calcio, que es peor que la sal de cocina. Absorbe tanta agua que se expande. Los mismos técnicos de la casa que sé, entre esos un japonés, nos decía que eran un peligro si no se protegían de la humedad, y nosotros realmente nunca los protegemos, simplemente nosotros preparamos el cemento y cementamos.
pero nunca estamos seguros si el conducto estaba totalmente seco o simplemente le ponemos en una cavidad de MOD, ponemos un ionómero y vuelva otro día y le voy a hacer el resto. Ese vuelva otro día sin proteger ese ionómero puede llevarnos a una fractura. Ahora, ese ionómero con el tiempo a las 72 horas polimeriza o gelifica, es que se dice, y forma un policarboxilato de aluminio que ya absorbe menos agua cuando va en fase de policarboxilato de aluminio. Estos ionómeros del comercio y muchos más, todos tienen el mismo problema. Ahora, miren que en el año 99 yo a un primo mío le puse un ionómero de vidrio porque se le cayó una resina. Y cuando él me llama, él no volvió, como a los 3 meses, me llama y me dice, primo, tengo un dolor horrible en la muelita que se me cayó la calcita. Me dijo así. Yo, ay, pero tan raro, cuando llega veo yo esta fractura. Yo le dije a él, Luis Fernando, es que usted bruxa. Simplemente hicimos la exodoncia. Pero yo siempre que veo cosas así, tomo fotos y las guardo. En esta época inclusive eran cámaras, no había digitales. Usábamos, era lo que se llamaba la Canon A1. Y por eso está marcado. También me pasó esto, es el caso realmente de mi mamá. Y no me da pena decírselos, ustedes aquí hay muchos de mi edad, hay otros que no. En la mayoría de charlas que he estado, pues todos son muy jóvenes, pero los que son de más o menos mi edad deben recordar quién era Enrique Echeverry, que era el que estudió en Loma Linda y escribió el libro Neurofisiología de la Oclusión, con Gisela Sencherman. Él fue profesor mío. Cuando yo estaba en segundo semestre, mi mamá necesitaba una rehabilitación, me dijo, necesito un odontólogo, y yo le dije al decano de mi facultad, que era Enrique Echeverry, y dije, doctor, usted puede atender a mi mamá. Él la atendió, no voy a entrar a ver si es verdadero o no, pero él era anatólogo, usaba articulador de Stuart, tatuaba la posición descéntrica y le hizo una restauración que duró 30 años perfecta. Mi mamá me pide a mí que le cambie la parte anterior, porque ya eso era oro acrílico, eso era lo que usaban antes y eso estaba muy feo. Entonces le cambio yo los dientes en el segmento anterior y simplemente me llama mi mamá un día y me dice, oiga, se me cayó una de las muelitas que usted no me quiso cambiar, los 2 premolares, y se cayó con un palito. Yo dije, ay, núcleo. Mi mamá llega al consultorio, yo simplemente punto ionómero, seco con colitos de papel y lo cemento. Días después me llama y me dice, tengo un dolor horrible en la muelita que me pegaste. Yo, tan raro. Llega ella y está fracturada la raíz. Hago la exodoncia y me doy cuenta de 2 cosas. La primera, la raíz era chiquitica, muy pequeña, no cumplía la regla que debe ser no 1 a 1, sino 2 a 1. En este caso, en este momento, según los libros de rehabilitación de Rupenaz, Castellani, Martiñón y Schonenberger, esto no sería viable en la boca, pero a él le duró con su restauración 30 años. Y yo llegué y cementé con ionómero, exploté la raíz, porque esto estaba cimentado era de oro y era cimentado con fosfato. Y el fosfato fue un cemento, aquí le llaman oxifosfato. El oxifosfato fue un cemento que quedó en el olvido por muchas razones. El primero, era barato, no era rentable para los distribuidores. Segundo, era un cemento que apenas sale el ionómero, pasó de moda porque el ionómero se adhiere. Pero si nosotros vamos a ver la historia, los núcleos cementados por nuestros profesores, no por nosotros, siguen en boca. Y eran oro o fosfato. En cambio, los de nosotros, todos se están explotando, todos se cementan y es ionómero. Eso tiene sus razones, vamos a ver por qué. Entonces, en los años 63 a 65 sale la primera resina de uso odontológico
Pero la resina no la usaban los de esa época para hacer un patrón, la usaban para dejarla en el conducto y tallaban. Esa era la indicación de los doctores para la época. Obvio, eso no funcionó, y no estoy diciendo que se use, pero en esa época se usó. Luego, se dan cuenta que con esto pueden hacer mejor un patrón, revestirlo y colarlo, y hacen núcleos en oro. ¿Por qué se hacían en oro? Realmente no era porque ellos tuvieran conceptos de módulo elástico ni nada, era porque era un material barato, en esa época el oro no era tan caro, y segundo, era un material que no se oxidaba, era la razón, no se oxida, punto. Usémoslo en la boca para que no se oxide. Pero no lo hacían porque el oro es lo mejor, lo que más bruñe, es lo más dúctil, no. Era porque no se oxidaba. Entonces empiezan a cementar con el único cemento que tenían ellos, fosfato de zinc. Este cemento y el núcleo de oro funcionaban perfecto, pero desgraciadamente no la odontología, sino que la situación mundial en los años 70. Hay un problema. Estos núcleos que hacían los profesores en oro y los cementaban con fosfato se convierten en un material costosísimo porque en los años 70 hay una crisis mundial y la bolsa de Nueva York se cae y se quiebra. Al pasar esto, el oro se convierte en el metal más costoso del mundo. Entonces ya los odontólogos empiezan, oiga, yo no puedo hacer eso en oro. Y en ese momento una casa alemana que se llama Degussa empieza a mirar la